¿Qué es lo que tenemos en la agenda? Quiero conversar con ustedes los indicadores claves de desempeño, cómo poner KPI en nuestros paneles, cómo crear diferentes paneles y compartirlo con diferentes usuarios, las visualizaciones que nos presenta Power BI y tal vez la integración con otros servicios. Entonces, Power BI en realidad es parte de la suite de Office 365 que nos permite interactuar con lo que es SharePoint, nos permite tener conexión con Excel, nos permite crear paneles, ¿no? Paneles o scorecard. También es integrar con servicios de reporting service, analítica de datos, SQL Server como repositorio de base de datos podemos usarlo también, pero también nos permite la posibilidad de conectarnos con un sinfín de proveedores de datos, que es lo que vamos a ver algunos ejemplos en esta presentación. Bueno, he descargado esta versión que se llama la versión de escritorio. Lo primero que nos aparece es esta ventana, ¿no? Yo la voy a cerrar y esta es la ventana inicial de Power BI. En esta ventana, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a un proveedor de base de datos. Voy a hacer un ejemplo. A ver, voy a abrir esta base de datos que tengo en SQL Server. Voy a decir, acceder, obtener datos de SQL Server. Entonces, mi primer fuente va a ser este servidor. Me pide el nombre del servidor. Voy a buscarlo a mi servidor SQL Server. Voy a copiar el nombre y voy a conectarme a ese servidor. Por favor, me retroalimentan si es que están teniendo problemas en la visual. Y aquí tenemos una serie de bases de datos a las cuales quiero conectar. Entonces le voy a decir a Power BI que quiero conectarme a ese servidor. Entonces es bastante amigable la manera de cómo yo puedo obtener datos de diferentes fuentes. Acá me sale el servidor y me sale la base de datos. En este caso voy a elegir esta base de datos, ¿no? Y primeramente, antes de ver la base de datos, quiero mostrarle un poquito qué es lo que tenemos, ¿no? En esta base de datos es, bueno, necesitamos un esquema para ver esto. Voy a abrir el esquema conceptual para entenderle un poquito lo que quiero hacer. Entonces aquí en esta base de datos tenemos una serie de tablas y yo quiero hacer un panel, por ejemplo, de ventas, ¿no? Ventas, clientes por sucursales, ¿no? Por ejemplo, aquí está el cliente que tiene rubro, tiene sucursal, hace pedidos, el detalle de pedidos, créditos, pero quiero hacer una analítica de datos de todas las ventas que han sucedido por sucursales. Entonces voy a usar estas 5 tablas acá para proceder a hacer el análisis de esos datos. Entonces, aquí están las tablas. Voy a crear en este caso una consulta que me permita de alguna manera ver esa información. Entonces, con esta consulta que tengo acá preelaborada, por ejemplo, puedo ver el código de pedido, la fecha del pedido, el monto total que ha hecho ese pedido, el código de sucursal, el nombre de la sucursal y el rubro que está teniendo. O sea, estoy poniendo en este buffer, en este grupo de registros, la información que básicamente es relacionado de las tablas que necesito. Entonces, para poder usarlo eso, puedo usar un truco. Ponerlo esto sería una manera, o simplemente puedo decirle a Power BI que use esta consulta, ¿no? Entonces le ejecuto esto y ya voy a tener una vista donde voy a tener esta información. Entonces una vez en Power BI, voy a decir quiero conectarme a SQL Server, le digo el nombre del servidor, la base de datos, y en este caso
el buffer que acabo de crear, donde voy a tener la información. Y le digo, léame la información de ese buffer. Las opciones que me da Power BI es primero la vista de relaciones. Me dice que tengo una tabla o un buffer en este caso donde tengo una sola tabla, que es la tabla de pedidos. También puedo ver en una grilla los datos de ese pedido. Fíjense que este es uno de los potenciales de Power BI, que nos da un lenguaje que se llama DAX, que me permite manipular ya a partir de este buffer inicial, poder crear otras nuevas medidas de negocio, otros campos calculados, otras columnas. Fíjense que yo le puedo decir editar consulta, y en esa consulta ya yo puedo editar, por ejemplo. Algo que podría hacer acá es sacar la gestión. Por ejemplo, tengo fecha, le puedo decir en este campo fecha, le puedo decir duplicar columna. Fíjense que me ha creado una columna, la puedo renombrar esta columna y ponerle, por ejemplo, gestión. Y decirle que no quiero que me guarde la fecha completa, sino voy a poner acá en transformación, voy a decir que quiero que me ponga la gestión. Creando una columna con la gestión de estos. Por ejemplo, termino de editar esto, también puedo venirme a inicio y decirle cerrar y aplicar los cambios. Entonces he agregado una nueva columna a mi data, que es la gestión. ¿Sí? Otro elemento que podría hacer acá, por ejemplo, en la área de campos, esto está la consulta, puedo agregar una columna nueva que me diga el valor de cada una de las filas. Entonces voy a decir acá nueva medida, y aquí voy a poner total filas, va a ser igual a, puedo usar una función, contar filas, y la fila que voy a poner de el buffer que tengo, ¿no? Entonces fíjense que se ha agregado acá un nuevo campo que dice total filas, que es una columna calculada. Entonces, como ustedes están viendo, puedo cambiar mi origen, mis datos, para poder sacar los campos que necesito. Una vez haciendo este trabajo de depuración de datos, puedo venir a lo que son las vistas. Este ya son el panel, y puedo empezar a diseñar alguna presentación sobre este panel. Por ejemplo, yo quisiera tener en una grilla, ¿no?, lo que son las ventas por sucursal, por ejemplo. Entonces podría poner el nombre de la sucursal y podría poner el monto total del pedido, ¿no? Entonces tendría ventas que son por sucursal. Algo que también me interesaría saber es filtrarlo por sucursal, ¿no? Puedo poner un filtro. Fíjense, voy en la parte blanco, agrego un filtro y aquí le digo el nombre de sucursal. Entonces lo puedo poner en la parte superior, que va a actuar como un filtro. Si yo quisiera saber de una sucursal en particular, puedo usar el filtro respectivo. También generalmente podemos usar también lo que son tablas dinámicas. Por ejemplo, una tabla dinámica bastante usada en Excel es esto que se conoce como matrix, es una visualización donde puedo poner, por ejemplo, en el lado de filas, que crece bastante, puedo poner el nombre de rubro, ¿no? Y en las columnas puedo poner el nombre de la sucursal. Entonces lo puedo arrastrar acá, que son filas, y estas son columnas. Fíjense que aquí me dice los valores, puedo poner el total del pedido en valores. Entonces voy a tener una matriz donde voy a tener ventas por rubro y sucursal, ¿no? Fíjense que esta pestaña de acá
también tiene un botón que es el formato, ¿no? Fíjense que aquí no me permite ver la opción todos, entonces voy a venir acá a formato, selección de control y le voy a decir todos. Entonces ahí al poner la opción todos me da este botoncito que yo pueda seleccionarla todas las sucursales. Entonces estamos viendo que podemos trabajar con esto. También podríamos hacer un gráfico, ¿no? Dependiendo de la visualización que queramos. Por ejemplo, puedo poner total pedidos por rubro, ¿no? Por rubro. Y puedo decirlo que en esta visualización me muestre también los datos, ¿no? Fíjense, voy a venir por acá y donde dice data, ¿no? La posición de la leyenda, el tamaño, detalle de los campos, el título del gráfico, podemos ponerlo acá. Entonces eso es una manera de personalizar la gráfica. Entonces esa es una manera de cómo podemos conectarnos, digamos, a un origen de datos como SQL Server y obtener la información a partir de una base de datos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta. Oh, claro. Y voy a proceder a elaborar una encuesta que la quiero monitorear a partir de Power BI. Entonces voy a entrar al servicio de Google, al Drive, y aquí en este Drive voy a crear esta carpeta que se llama Webinar Power BI. Voy a entrar a esa carpeta para tener un poco ordenado mis elementos. Y dentro de esa carpeta voy a proceder a crear un formulario. Este formulario que he creado es una encuesta que es muy frecuente su uso. Es una encuesta sobre comidas. Entonces pregunta, ¿cuál es el mejor picante de gallina? Y aquí da una serie de opciones, ¿no? ¿Cuál es el mejor refresco? Una serie de opciones. ¿Cuál es el mejor departamento? Y los nombres del encuestador y el departamento donde se aplica la encuesta. Entonces, por ejemplo, si yo le aplico esto, si digo ver, digamos, haciendo una encuesta y me dicen que el mejor picante es gallina criolla, refresco de Lima, y la encuesta la estoy aplicando en el departamento de La Paz, y mi nombre es Juan José Torres, el nombre del encuestador, y le envío la encuesta. Entonces, cuando nosotros hacemos este formulario, es importante decirle las respuestas, publicarlas en la web. Fíjense que aquí en las respuestas hay una opción que me dice ver respuestas en una página. Esta es la plantilla de Google Forms donde están las respuestas, ¿no? Entonces esto es lo que yo voy a publicar en la web para consumirlo desde Power BI. Entonces le voy a decir acá, archivos, le voy a decir a esta plantilla, publicarla en la web. Y al publicar en la web le voy a decir, va a ser todo el documento de Excel y le voy a decir que lo haga como un Microsoft Excel. Entonces al decirle eso, me va a dar un link de dónde va a estar publicada esa plantilla. Entonces con ese link yo lo voy a copiar y ese link que voy a usar en Power BI, en este caso voy a pedir un nuevo proyecto para monitorear, hacer un panel de monitoreo de mis encuestas. Entonces estamos ahí, le voy a decir obtener datos. En este caso el origen de datos ya no sería SQL Server, sino va a ser un servicio de Google. Entonces le voy a decir acá, en obtener datos, le voy a decir que quiero acceder a un sitio web. La parte de abajo tenemos donde dice web. Entonces le digo web
Y aquí me dice la URL. Entonces voy a pegar la URL del sitio que voy a conectar. Entonces me está diciendo de este sitio y a esta hoja de cálculo. Entonces le voy a decir a esa hoja de cálculo y me dice estas son las respuestas. Le voy a decir sí, efectivamente esas son las respuestas y ahí es donde me voy a conectar. Entonces está extrayendo los datos de un formulario de encuesta de Google Form. Fíjense que acá me ha puesto las preguntas y acá nuevamente me ha puesto como si fuera una tabla cada una de las preguntas y aquí las respuestas. Lo que quiero hacer en este momento es decirle, yo necesito poner una medida para contar las encuestas. Entonces voy a decir acá botón derecho, nueva medida, y quiero decirle total encuestas. Total encuesta va a ser igual al registro, a contar. Uso la función contar filas de la vista form respond. Entonces con eso me voy a crear una medida que se llama total encuestas. Me parece que con este valor cuantificado ya yo puedo hacer una visualización. Quiero ver primero las encuestas por departamento. Fíjense que voy a poner acá, puede ser una gráfica. Ahí está el gráfico y voy a decir total encuestas es la medida, pero voy a poner por departamentos, ¿no? Pero aquí no me salen los datos, ¿no? Entonces me vengo a formato y le digo mostrar los datos, ¿no? Data label, le pongo visualizar y también puedo cambiar el tamaño. Fíjense que está muy pequeñito el tamaño. Puedo poner un poco más grande los valores, ¿no? Ahí estaría. También puedo hacer un seguimiento de un KPI, de decir, digamos que las encuestas sean en La Paz tiene que hacerme 20, en Santa Cruz tiene que hacerme 30 y en Cochabamba tiene que hacerme 90. Quiero ver cuánto van, digamos. Entonces voy a poner un KPI, que en este caso va a ser esta visualización. Y en esta visualización le voy a decir de dónde quiero que tome. Por ejemplo, voy a decir el número de encuestas y le voy a poner en este caso que me filtre. Fíjense que estoy acá, el departamento lo voy a poner acá y el departamento sea Santa Cruz. Entonces Santa Cruz hay 4, pero también le voy a poner configurar los máximos y los mínimos. Aquí en format, en ejes, le voy a decir el mínimo va a ser 0. Digamos que en Santa Cruz tenga que hacerme 20 encuestas, el máximo es 20 y el objetivo es 15. Entonces fíjense que aquí me sale 15 y el máximo es 20, pero recién va 4, digamos, ¿no? 4. Entonces, y aquí le puedo poner el título, ¿no? Sigo en Data Label, me voy a títulos, y aquí puedo ponerle, escribirle, ¿no? Sobre todo, Santa Cruz. Lo puedo centrar, poner más grande, ponerle, no sé, un color, ¿no? Santa Cruz. Lo mismo puedo poner otro KPI, por ejemplo, donde me diga el departamento de Cochabamba. Lo mismo, va a ser total encuestas. Voy a venir donde dice filtros, nombre de departamentos. Lo voy a poner en la parte de filtros. Y en este caso voy a poner Cochabamba. Cochabamba, me voy a personalizar los máximos, digamos que sea 0. El máximo en Cochabamba son 30 y el objetivo, digamos que sean 20. Entonces esto es por dónde va, ¿no?
y el máximo, porque puede ser que pase de los 15, entonces, pero el máximo va a ser 20. Mejoro el título, parte central, le pongo más tamaño y así podía ir poniendo los valores, ¿no? Cochabamba. También podía agregar en este caso otro panel en el mismo proyecto, otro panel donde me muestre las encuestas, digamos, ¿no? Podría agregar otro panel, fíjense. Aquí voy a poner una grilla nomás, una grilla. Y aquí voy a poner las encuestas. Voy a seleccionar cuál es el mejor, la respuesta de cada uno y la fecha. Fíjense que están las encuestas, las preguntas y los valores. También podía ponerlo como filtro, por ejemplo, quiero usar como filtro la lista de los encuestadores, ¿no? Estos son los encuestadores. También podía usar otro filtro con la fecha, ¿no? La fecha máximo y mínimo, pero también podía poner el día. ¿Qué haría si quiero poner el día acá? Le digo personalizar, aquí edit query, ¿no? Edito la consulta, me voy al campo fecha, le digo clonar este campo fecha, duplicar columnas, y aquí le voy a poner, en vez de que sea la fecha completa, le voy a decir día, ¿no? Voy a transformación, day, le pongo que me dé el día de la semana, nombre del día. Bueno, todas han sido hechas el martes, hoy día, digamos, entonces todas me salen martes. Bueno, la idea es esa. Cierro, cerrar y aplicar, y ya voy a tener un campo donde me dice el día. Entonces puedo usar como filtro también esto, donde esté el día de la semana, ¿no? En este caso, martes. Entonces, voy a usar eso. Ahora es importante cómo lo hago visible esto al público. Yo tengo una cuenta de Power BI, ¿no? Que es en la web, servicio de Power BI, se llama powerbimicrosoft.com, y tengo una cuenta que es la cuenta Pro, donde yo puedo crear, necesito autentificarme a la cuenta Pro. Este es mi panel en internet, digamos, de Power BI. Y lo primero que tengo que definir es una área de trabajo, ¿no? Yo tengo acá varias áreas de trabajo. Podía crear una, ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, webinar. Webinar o webinars. Y aquí puedo poner la privacidad, que sea público, y puedo decir que miembros, ¿no? Simplemente eso, le voy a dar a agregar. Entonces ya he creado un espacio webinar, ¿no? Entonces estoy administrando mis proyectos acá. Es como crear un proyecto donde voy a publicar mis paneles. Regreso a mi Power BI Desktop, que es acá, ¿no? Tengo dos hojas, puedo cambiar el nombre de estas hojas, incluso renombrar páginas. Le voy a poner acá seguimiento, y esta acá le voy a poner encuestas, ¿no? Encuestas. Entonces, una vez estando ahí, le voy a decir publicar, publics. Me dice que necesito guardar, lo voy a guardar todo. Una carpeta.
esta es la carpeta local donde va a estar mi proyecto para posteriormente editarlo. Y me dice publicar a Power BI y me dice dónde lo quiero publicar. Voy a buscar el lugar que quiero, que se llama Webinars. Le voy a decir quiero que publicarlo ahí, en Webinars. Y está publicando el proyecto SS. Entonces, desde este momento ya está publicado en la web. Puedo ingresar acá a web, y aquí ya tengo un proyecto SS publicado, digamos, en mi sitio en internet, con los paneles de encuestas, ¿no? Encuestas, panel de seguimiento. Entonces, desde aquí ya es muy simple poder embeberlo esto. Le puedo decir archivo, publicar en la web, para hacerlo público para todos, crear código para insertar y publicar. Fíjense que aquí ya me da una dirección. Yo lo puedo poner esto en cualquier navegador y ya me va a dar los paneles públicos, digamos, para que la gente pueda acceder desde cualquier dispositivo al panel que estoy creando, ¿no? Este es el panel 1 y este vendría a ser el panel 2, ¿no? Y está accediendo desde los datos de un formulario. Y yo podía estar monitoreando de acá, ¿no? Monitoreando cuántas encuestas están realizando por cada departamento, digamos. Quién está llegando al tope, quién le falta tanto. Bueno, básicamente es para eso estos paneles. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda acá. Yo todo claro, ingeniero.